Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en canal Miege Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y estamos en Viña del Mar, Chile. Hemos traído en esta tarde un nuevo mensaje de la escatología bíblica. Así que vamos a comenzar rápidamente. Tome su lápiz, tome su agenda para que usted pueda marcar los versículos y pueda examinar, porque esto es un tema que necesitamos también que usted lo examine para que podamos ir saliendo entonces de los credos religiosos, y podamos entrar en el Evangelio de la gracia de Dios. Y el título entonces que colocamos en este tema es: ya estamos en el nuevo cielo y nueva tierra. Ya estamos en el nuevo cielo y nueva tierra. Le pedimos entonces al Espíritu de Dios que nos llene de toda su gloriosa verdad. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 21, del versículo 1 al 8. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y en el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí llegamos entonces al versículo 8. Cuando habla aquí del versículo 8, que dice que los idólatras y todos ellos tendrán su parte que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es un tema que la tradición ha enviado a todo el mundo, en todos los países, de que entonces esta gente moriría a través entonces de el juicio que traería Dios en el fuego, y que sería terminado todo, inclusive el cosmos terminaría también en fuego y azufre. Pero tenemos que entender que primeramente tenemos que entender que tenemos que oír antes de cuestionar y despreciar la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Porque aquí nosotros tenemos mucho amor, tenemos un gran compromiso con la verdad, y es por eso que nos esforzamos y exponemos estos asuntos bíblicos explícitos de ella. Tenemos que ser como los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea, que fueron considerados por el apóstol Pablo como los nobles creyentes de Berea, que ellos examinaban diariamente lo que se les había enseñado. Entonces nosotros tenemos que ser como los creyentes de Berea. ¿Y usted dónde encuentra eso? En Hechos 17, el versículo 11 y 12, para que usted tome nota. Libro de Hechos 17, versículo 11 y 12. Allí habla sobre estos creyentes que eran nobles, y ellos, ¿por qué? Porque estudiaban las Escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted tiene que hacer, tiene que escuchar, y con su corazón humilde escuchar hasta el final, y después usted hacer su cuestionamiento
y revisar entonces las escrituras para ver si lo que le estamos comunicando está escrito en ella, en la Biblia. Así que, ¿por qué? Porque existen muchos textos que deben ser examinados con el conocimiento del lenguaje, que también le hemos comunicado, del lenguaje figurado. Porque si todo lo colocamos en un lenguaje literal, no vamos a conocer la verdad, porque era un lenguaje que ellos, los profetas, la ley y los profetas, ellos tenían ese lenguaje. Inclusive recordemos que Jesús también vino en el tiempo allí de la ley. Él también tenía ese lenguaje. Entonces hay muchos textos bíblicos que usted lo tiene que ver por esa óptica, por la óptica del lenguaje que no es literal, el lenguaje entonces figurado. ¿Me entiende? Por eso es que tiene que estudiar esto, escuchar esto, meditarlo y examinar. ¿No es? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que este asunto del cielo, ¿no es?, nuevo y la tierra nueva se refiere a una nueva dispensación, a una nueva alianza, ¿no? Y nuevo cielo y nueva tierra no puede ser entendido literalmente. Y ese es el gran error de la tradición cristiana occidental. Infelizmente, muchos que leen la Biblia la leen como una literatura de cualquier autoría. Pero este libro necesita ser estudiado, revisado, examinado y meditado. La Biblia enseña esto. Medita en ella de día y de noche. Usted va a encontrar esto en el libro de Josué, capítulo 1, y por ahí del versículo 9 al 12. Así que hay que meditar en esto, ¿ves? Porque cualquier persona no puede leer la Biblia como una literatura de cualquier autor, ¿ves?, de cualquier autoría. Así que en Isaías 65:7 vamos a leer qué es lo que nos dice, porque estamos hablando de que estamos en el cielo nuevo y nueva tierra. Ya estamos en eso. ¿Por qué? Porque eso es la dispensación del nuevo pacto. Así que vamos a ver por qué el Señor tuvo que cambiar el nuevo pacto. Y en Isaías 65, el versículo 7 dice: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Sí, él está hablando que va a traer entonces el juicio. Y el juicio fue por causa de eso, por la desobediencia a la ordenanza que Dios les dio. Así que usted puede encontrar en el libro de Isaías 65 y el capítulo 66, usted lo va a leer completamente y va a ir entendiendo que el Señor tuvo que aplicar ese juicio por la desobediencia a la ley. Así que vamos siguiendo en esto. Ese fue el motivo que el Señor iría entonces a presentar a su pueblo, porque no obedecieron esa ley, transgredieron su ordenanza. En Isaías, para que usted lo anote, en Isaías 65, del 8 al 15, usted va a encontrar también perfectamente la lectura en donde acompaña, según lo que estamos aquí trayendo en esta tarde, que es el tema de ya estamos en el cielo nuevo y la nueva tierra. Así que el Señor destruiría a su pueblo judío por causa de su infracción en aquella dispensación, que era el antiguo pacto. Usted puede ver esto también en Isaías, anótelo por favor, Isaías 66, versículos 3 y 6. Pero vamos a llegar aquí al versículo 66 y vamos a leer el versículo del 15 al 18. Y dice: porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Vamos a llegar al versículo 18. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Porque yo conozco sus obras,
y sus pensamientos. También vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces está aquí el Señor ya a través del profeta Isaías enseñando, trayendo la revelación, la profecía, trayendo la profecía para los tiempos venideros. Recordemos que este libro está escrito casi 600 años antes de la venida de Cristo. Así que cielo nuevo y tierra nueva significa un nuevo pacto, un cambio de pacto. Y en el versículo 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Estaba irado, Dios estaba muy irado. Y este tiempo entonces es el cambio de pacto. Vamos a ver de Isaías 65 mismo y el versículo 16. Porque Jehová dice: juzgará con fuego, con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ya está hablando del tiempo final, está hablando del juicio, del año 70, del primer siglo. Ese es el tiempo donde el Señor vino y hace entonces el cambio de esa dispensación, que eso sería el cambio de cielo, de nuevo cielo y de nueva tierra, el cambio de esa dispensación, de ese tiempo, el cambio de pacto, el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque allí es donde se conoce que hubo un cambio de testamento. Ahora, aquí estamos explicando cuándo fue el cambio de ese testamento, porque también usted ve en la Biblia, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero usted no sabe cuándo fue el cambio de eso. Y aquí le estamos explicando cuándo fue el cambio. Fue justamente lo que fue llamado cielo nuevo y tierra nueva, que si significaba, no era el cielo que vendría a ser cambiado y a sacar ese cielo, poner otro, una tierra nueva. No, eso es la tradición religiosa que ha traído a nuestra mente. Yo también lo creía así, yo también lo creía de esa manera. Creía entonces que las estrellas y todos los elementos que están en el cielo irían a caer en la tierra, y que la tierra iría a terminar en fuego. También yo lo creía de esa manera. Pero gracias a Dios que nunca lo prediqué de esa manera, porque no lo entendía así, no conseguía entenderlo bien, pero también lo aprendimos así. Así que nuevo cielo y nueva tierra refiere entonces al nuevo tiempo, a una nueva alianza, un nuevo pueblo, un nuevo nombre. Así que en Isaías entonces vemos la revelación. En el versículo 16 dice que los muertos serían multiplicados, y así fue. ¿Ve? Así que el versículo 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Así que la nueva alianza ocurre entonces por el cambio de la antigua alianza. Y esto aconteció en la destrucción de la antigua Jerusalén, del pueblo de la antigua disposición. El tema es cambio de alianza o cambio del Antiguo Testamento. El cambio del Antiguo Testamento a la nueva alianza. El libro de Isaías revela el establecimiento de una nueva alianza. Eso es lo que está revelando, profetizando el profeta Isaías, que fue llamado entonces el profeta de la gracia o el profeta mesiánico. Entonces el libro de Isaías revela el establecimiento de una nueva alianza. No tiene nada que ver con la tierra que pisamos o el cielo estrellado, el cielo azul celeste. No tiene nada a ver con eso. Isaías dejó bien en claro, porque ¿qué es lo que no nos deja ver a la religión tradicional? O la tradición religiosa no lo deja ver porque hay un velo
un velo colocado aquí en su mente que no los deja entender la revelación escrita, porque usted necesita despojarse de toda la enseñanza antigua en relación a lo que se refiere a la venida del Señor y guardar en su corazón los temas, examinando las escrituras, para que usted entienda claramente que necesita usted también hacer un cambio en su mente para poder entender esto con el lenguaje simbólico que tiene Apocalipsis y el lenguaje también figurado que tiene la Biblia, que es el lenguaje de la ley y los profetas. Entonces usted necesita sentar su cabeza y entender con su mente, porque dice la Biblia que muchos serían entonces, oirían, pero no escucharían. Muchos escucharán, pero no van a oír. Eso es lo que acontece en este tiempo. Así que usted tiene que hacer un análisis con más cuidado, porque infelizmente esto es lo que está faltando. Es un análisis con más interés en conocer la verdad y será libre. Entonces Isaías dejó bien en claro que el velo no deja ver y se ve todo entonces literal. Acontece lo mismo con el libro de Apocalipsis, que no consiguen entonces asociar esta profecía con el libro de Apocalipsis por causa del lenguaje figurado, que no lo comprenden. Así que no consiguen entender el libro de Apocalipsis, que es el cumplimiento. El libro de Apocalipsis tiene el cumplimiento de todas las profecías que están en el Antiguo Pacto. Es el cumplimiento entonces de la ley y los profetas, el libro de Apocalipsis. Entonces, vea que el asunto de nuevo cielo y nueva tierra es el establecimiento de la nueva alianza. Eso es lo que estamos aquí tratando de enseñar. Vamos a ver Isaías 65, porque estamos aquí mismo, Isaías 65 y el versículo del 20 al 25. Versículo 20 al 25, dice: no habrá más allí, de Isaías 65 del 20 al 25, no habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si vemos esta situación por la tradición religiosa, que el cielo entonces iría a pasar, que la tierra se iría a terminar, que el cosmos iría a acabar y que todos iríamos a ser como ángeles, y que todos estaríamos con el Señor y estarían los corderos juntos, el lobo juntos y todos estaríamos en una unidad, pero estaríamos en el cielo. ¿Cómo explica esta parte que dice que no habrá allí niños que mueran pocos días? Entonces los niños tienen que estar acá, porque no está hablando que son ángeles. Ni viejo que sus días no cumpla. Entonces significa que no terminó el cosmos, significa que la tierra no acabó en fuego. Por eso es que tiene que entender el lenguaje figurado, porque eso era lo que entendíamos literalmente. Pero tiene que buscar ahora la revelación que está en la propia palabra con el lenguaje apocalíptico o el lenguaje figurado. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Significa entonces que estaría entonces la muerte. Todavía aún existe la muerte física, aún existe. Porque ya está hablando después de que fuese establecido entonces el tiempo de la nueva alianza. No habrá allí más niño que muera pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En aquel tiempo existía la maldición, pero ahora ya no hay más maldición, porque salió la ley, salió la maldición también. No existe más la maldición. Porque también creíamos de esa manera, de que si nosotros estuviéramos todavía con los rudimentos de la ley, estaríamos bajo maldición. Pero aquí dice que la ley, la maldición existiría allí, solamente en el tiempo del antiguo pacto.
pero ya estamos en el nuevo pacto, estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley, porque la ley era la ley de condenación y muerte, que era una muerte que los apedreaban hasta morir, porque la justicia de ellos era esa, la ley era así, pero por eso fue el cambio del pacto, porque ahora por la gracia ya no tenemos más maldición. Versículo 21 dice, edificarán casas. Significa que el cosmos entonces no terminó. La tierra entonces no fue quemada la tierra con fuego. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Entonces significa que aquí estamos entendiendo que la tierra continuó, que el cielo está allí mismo. Y aquí estamos viendo entonces que continúa la parte de la edificación de las casas, continúa las vidas siendo niños, después llegan a ser viejos. Entendemos también que también la parte de agricultura, porque plantarán viñas y comerán fruto de ellas. Dice, no edificarán para que otro habite, significa que las edificaciones van a continuarían, ¿me entienden? Que no es que la tierra iba a terminar, no es el cosmos terminando, sino que es el cambio de una dispensación, de la antigua a la nueva, del antiguo pacto al nuevo pacto. Y vamos a llegar al versículo 25. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Significa que continúan las familias, continúa entonces la humanidad en la tierra. Y antes que clame responderé yo, mientras aún hablen yo habré oído. Y aquí dice el 25, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y cuando habla del lobo y el cordero, significa los judíos y los gentiles que irían a estar en armonía, en concordancia, viviendo todos juntos, creyendo en el mismo Dios. Así que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será de alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Todo esto es un lenguaje figurado. Si usted lo ve literalmente, esto nos vamos a reír. Tenemos un tema allí que donde habla que el león comerá paja. ¿Ve? ¿Dónde usted vio eso? Que el león va a comer paja. El león es carnívoro. ¿Ve? Entonces, todo esto es figurado. Así que nosotros estamos aquí entendiendo de que cielo nuevo y tierra nueva no tiene nada que ver con el final del cosmos. Es una nueva dispensación, una nueva tierra, nuevos asuntos, ¿eh? Así que el mundo físico no terminaría, la vida no terminaría, la muerte física continuaría, porque la muerte física está allí. El hombre nace y el hombre muere, ¿eh? Los que son de Cristo, el espíritu vuelve a Dios, y los que no son de Cristo, ese espíritu no verá a Dios. Así que continúa la casa, continúa la agricultura, continúa la edificación de casas para habitar, estamos en el versículo 17, y yo también aprendí de esa manera. Yo también pensé que era un cambio físico geográfico, pero no es, era un cambio de alianza. Así que anote usted por favor allí Mateo 12:32, dice allí que el pecado continuará, pero lo podremos ver, porque es un tema muy importante que vamos a buscar aquí Mateos, el libro de Mateos, y en el versículo capítulo 12, y 12, y en el versículo 32, Mateo 12, versículo 32, 12 y dice así: y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces aquí entendemos que el pecado continuaría, pero Jesús, que es el árbol que sana a través entonces
del Evangelio. Es Jesús que sana el corazón, que sana las vidas, que cura al enfermo. Jesús entonces ahora, en la presencia de su Espíritu y la palabra de Dios, que es el Evangelio de la gracia, es el que sana, es el que cura, el que transforma las vidas. Pero el pecado continuó, el pecado continúa, solo que el Señor es el que hace la obra del cambio en la mente, el cambio en el corazón, y allí entonces la persona es sana, porque eso lo encontramos en Apocalipsis 22 del 1 al 3. El libro de Apocalipsis también habla, capítulo 22 del 1 al 3, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y de un lado a otro del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Y sabemos que este árbol de la vida es el propio Señor. Y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, que sería el Evangelio, eran para la sanidad de las naciones. Entonces, el Evangelio hoy en día es el que sana las vidas, ¿ya? El Evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora vemos entonces de que ese es el tiempo en el que vivimos hoy. En ese tiempo fue retirado el antiguo pacto por la transgresión de la ley de aquel pueblo judío al que se le entregó la ley, y ellos transgredieron, ellos no cumplieron con la ley como tenía que ser. Entonces el Señor se iró, el Señor hace un nuevo pacto, que es la nueva dispensación, ¿cierto? Establece su reino en la tierra, y Él viene y reina entonces en este cielo nuevo y tierra nueva, que es el período del reino de Dios, en el cual Cristo gobierna en el corazón de sus hijos, los hijos que son escogidos y predestinados aquí en la tierra, y que nunca acabará. El reino de Dios es eterno, y la tierra también es eterna, nunca acabará. En Eclesiastés 1:4, que también lo hemos conversado bastante, anótelo usted allí por favor, dice que generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. La tierra es eterna. Lo mismo que el Señor dice que el reino de Dios, en el cual Cristo gobierna, ese reino que es espiritual, ese reino gobierna. ¿Y gobierna dónde? ¿Dónde se manifiesta? Ese reino se manifiesta en los hijos de Dios y en sus obras, en sus buenas obras. Allí es donde se manifiesta el reino de Dios. Cuando usted hace una obra, una buena obra para un niño, para un adulto, o una buena obra social, lo que usted esté realizando algo allí, entonces usted está dentro de ese reino. Allí usted está manifestando ese reino de Dios, porque dice que Él gobierna en el corazón de sus hijos, y eso es eterno. Eclesiastés 1:4 también dice que la tierra es eterna. El reino de Dios no es hecho por manos humanas. El reino de Dios es espiritual y es manifestado por nuestras buenas acciones. ¿Por qué? Porque somos sal y luz de la tierra. Así dice la Biblia, que somos sal. ¿Sabe? La sal da el tempero, da un buen sabor, y la luz ilumina. La luz esclarece. Somos sal y luz de la tierra. Entonces el reino de Dios no es comida ni bebida, es paz, es alegría. Ese es el reino de Dios, es espiritual. Esa es la nueva alianza, ese es el nuevo pacto en el cual estamos viviendo. Ese es el nuevo cielo y la nueva tierra en el cual vivimos. Entonces estamos bajo esa alianza de la gracia de Dios, construida sobre los escombros de la antigua Jerusalén en el año 70 del primer siglo, donde la ley operaba el ministerio de justicia y condenación. En aquel tiempo la ley condenaba, apuntaba, apedreaba hasta morir. Esa era la ley. El Señor cambió eso. El pacto de hoy es un pacto de amor, es un pacto de Dios en la tierra. Está el reino con nosotros y vivimos en Él.
Entonces, la escatología es de pacto y no cósmica, donde la tradición religiosa hace creer los incaustos que este mundo acabará, que los poderes del cielo caerán a la tierra y terminaría todo en fuego. Eso es una fantasía buena para Hollywood solamente, pero no para aquel que tiene los ojos iluminados del corazón. Que hay mucha gente que nosotros le hemos explicado esto, se le explica, los mentores vienen y explican, pero a ellos no se les ha iluminado los ojos del corazón para entender la verdad, y por eso todavía tienen velo. ¿Ve? Tenemos que pedirle a Dios. Mucha gente, cuando se habla de la escatología consumada, de la escatología bíblica consumada, ellos se retiran de las iglesias. Ellos se van a otro lugar, se van a la religión, vuelven a la religión. ¿Por qué? Porque son niños, son inmaduros, no entendieron, ¿eh? No entendieron que la iluminación en los ojos del corazón viene a través del Espíritu de Dios cuando ve el corazón humillado. Así que, como decía, eso de que el mundo se acabará, que los poderes del cielo caerán y que la tierra terminará en fuego, eso es simplemente pura fantasía que le hizo bien y le hará siempre bien a Hollywood, pero no le hace bien al pueblo de Dios, porque se adultera la palabra por causa de no entender el lenguaje figurado. Así que la escatología bíblica, que ya es consumada, cielo y tierra están conectados por medio de la gracia de Dios. El cielo y la tierra están conectados. Hay un versículo que dice, cielo y tierra se besaron. Hay un salmo que dice esto, cielo y tierra se besaron. Significa Dios y su pueblo unidos en la tierra. Así que cielo y tierra se besaron. Están conectados por medio de la gracia de Dios, que es el propio Dios. La gracia de Dios es el propio Dios. Entonces Él nos reconcilió consigo mismo, sin tomar en cuenta nuestros pecados. En la gracia nos llamó, nos justificó y nos salvó. En la gracia. Así que la Biblia enseña, dice, ¿quién nos condenará? Si es Cristo que nos justifica, ¿quién nos condenará? Estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios en este lugar, en Viña del Mar, Chile, a través de MIEGE, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y sabemos que es una misión difícil para el pueblo cristiano religioso, muy difícil, pero para el Señor todo es posible. Así que en gracia nos llamó, nos justificó y nos salvó. ¿Quién nos condenará? En 1 Corintios 2:14, que va a ser el último versículo que estamos viendo, 1 Corintios, capítulo 2, y en el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo, que los hijos de Dios que nos escuchan puedan entender entonces con nitidez todos estos versículos. Si usted los tomó nota, examínelo nuevamente y Dios entonces iluminará sus ojos para que pueda comprender que la escatología bíblica ya es consumada. Con esto nos despedimos y le pedimos entonces a usted que accione la campanita, que nos ayude para la proyección de estos videos, que para el pueblo cristiano es muy interesante. Y también le dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, que con certeza será también de la escatología bíblica, que ya es consumada con algún tema muy interesante, porque todos ellos son importantísimos para que haya crecimiento en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Gracia y paz.